Oremos. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque diseñaste la salvación de tal manera que nuestros pecados fueran pagados. No dependería de nosotros más que simplemente aceptar lo que nos ofreces. Que con Jesús resucitado de la tumba derrotó al pecado y a la muerte, ambos. Y por eso, por ser derrotado el pecado, tenemos tu Espíritu dentro de nosotros. Tu Espíritu que nos da vida, tu Espíritu que trae el fruto de tu Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Tu Espíritu que es nuestro guía y nuestro maestro y es nuestro consolador. Entonces, Señor, al mirar tus palabras hoy, conecta tus palabras a través de tu Espíritu con nuestras mentes y corazones y las situaciones que vivimos en las circunstancias en las que vivimos. Padre, todos los domingos me alienta a escuchar los piecitos que corren arriba. Me alienta a las familias que traen a sus niños, me alienta a ver eso y me alienta los voluntarios que tenemos que tan fielmente vienen y sirven y enseñan a los más pequeños. Y así Dios quisiera enseñarles, Señor, que escuchen acerca de un Jesús que los ama y siempre estará con ellos, que tiene principios de vida por los cuales pueden vivir, cuyo espíritu guiará, moldeará y dirigirá sus vidas todos sus días. Oramos todo en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice amén. Lucas 24, 1 al 7 dice: el domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, Él ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Al tercer día. Nuestra fe cristiana como seguidores de Cristo depende del hecho de que la resurrección realmente ocurrió. En 1 Corintios 15, 17, Pablo deja este punto muy claro y dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Mi convicción y la razón por la que predico a Jesús es que la resurrección fue un evento histórico real. Si te cuesta creer eso o tienes preguntas al respecto, te animo a que comiences leyendo el libro de Lee Strobel, El caso de la resurrección. Fue un estímulo para mí y para ti, para mí. Espero y rezo para que sea un estímulo para ti también. Miren, Jesús sin pecado fue a la cruz como sacrificio en nuestro lugar. Fue a la cruz como el Cordero perfecto de Dios y su sangre fue derramada para pagar por los pecados de toda la humanidad. Su muerte pagó, pero nuestros pecados nos ganaron, que fue la muerte. Él pagó eso en nuestro lugar y debido a que Jesús no tuvo pecado, pudo pagar por todos los pecados del mundo. Pero también debido a su ausencia de pecado, Jesús pudo resucitar de entre los muertos, que es lo que hizo al tercer día. Al tercer día. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué al tercer día y no resucitó al segundo día, al séptimo día o al día 77? ¿Por qué el tercer día? Creo que el tercer día tiene un significado en el Antiguo Testamento y ese significado nos ilumina aún más lo que logró la resurrección al tercer día que nos beneficia a ti y a mí. Ahora, para entender por qué el tercer día, vamos a ver dos relatos del segundo capítulo de Juan. El primero es Juan 2, 1 al 11. Algunos de ustedes pueden reconocer ese pasaje como la boda en Canaán, o el primer milagro de Jesús, o más importante aún, Jesús convirtiendo el agua en vino. Así que leamos ese relato también. Dice: al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente. También fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús.
Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estaban llenas de agua, les dijo, ahora saquen un poco y llévense al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Porque el tercer día. Noten aquí que la frase inicial en el versículo 1 es el tercer día. La Nueva Traducción Viviente la traduce al día siguiente, pero en el griego el original es el tercer día. En la mayoría de las otras traducciones verán eso. Repito, nuestra pregunta sobre la resurrección es ¿por qué el tercer día? ¿Tiene significado la frase el tercer día en esta historia o es solo una frase? Una de las cosas que usaban los escritores antiguos eran patrones, y usan patrones en sus escritos para llamar la atención del lector sobre el significado principal del pasaje. Los patrones literarios a veces son difíciles de ver, pero una vez que los ves, es casi imposible dejar de verlos. Y déjame mostrarles aquí un patrón que les lleva al capítulo 2:1 de Juan. Este es de Juan 1. En Juan capítulo 1 hay un patrón. 3 veces verás esto. En el versículo 1:29 verás la frase al día siguiente. Y luego da cuenta en Juan 1:35 que dice al día siguiente. Comienza ese relato con exactamente la misma frase. Y luego en Juan 1:43 dice al día siguiente. Entonces 3 veces y en griego son frases idénticas. Pero lo que vemos entonces en Juan 2:1 es que no dice al día siguiente. En griego dice al tercer día. Al tercer día. ¿A qué se debe el cambio de patrón? Miren, el cambio es para ayudarnos a ver que aquí está sucediendo algo más que solo hablar de días secuenciales. Hay algo significativo sobre el tercer día. Ahora, si esto es una enseñanza nueva para ti o si eres escéptico, está bien. Permítanme mostrarles un poco más. En la siguiente narración, en el capítulo mismo de 2:19-22, entonces la sección de pasajes que sigue la boda de Canaán, hay nuevamente 2 referencias al tercer día. Ahora, el contexto de ese pasaje es que Jesús había limpiado el templo. Estamos familiarizados con esa historia. Expulsó a los cambistas, volteó las mesas y todas esas cosas, o estaba expulsando a las personas que estaban usando la religión para obtener ganancias, porque eso se interponía en el camino de la gente que tenía una relación con Dios a través de la oración. Así que los expulsó y las autoridades estaban molestas y le preguntaron, ¿con qué autoridad de quién haces eso? Muéstranos una señal que demuestre que tienes autoridad para hacer lo que hiciste. Y esta es su respuesta en el versículo 19. Dice, de acuerdo, contestó Jesús, destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices? Exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. El contexto aquí es que al principio y al final del capítulo 2 hace referencia al tercer día. Miren, Jesús le estaba diciendo a los líderes religiosos que resucitaría de entre los muertos al tercer día. Así que integrado en la estructura del capítulo 2 tenemos una referencia al tercer día al principio y 2 referencias al tercer día al final del capítulo. Y la del final vincula específicamente la referencia al tercer día a la resurrección de Jesús que ocurrió en el tercer día. ¿Fueron estas 2 ubicaciones de esas frases o esa referencia al tercer día intencionales por parte del autor? Creo que así fue. El apóstol Juan usó un estilo persuasivo de escritura llamado retórica griega. Una de las técnicas de la retórica griega fue una llamada inclusión, a veces llamada horquillado. Es donde el autor pondría una palabra o frase similar al principio y al final del pasaje para señalar el tema central o el significado central de un pasaje. Juan capítulo 2, comenzando y terminando con una referencia al tercer día, indica en estos relatos que se trata de la resurrección, específicamente que el milagro de convertir el agua en vino se trata de la resurrección.
¿Y qué tiene que ver convertir el agua en vino con la resurrección? ¿La resurrección que celebramos hoy? Bueno, me alegra mucho que hayan preguntado. En el versículo 1 dice que las bodas fueron en Caná de Galilea. Lo más probable es que Caná de Galilea sea Kirbet Caná. Se trata de una caminata de 8 millas desde la ciudad natal de Jesús en Nazaret, cruzando el fondo del valle. Kirbet Caná está situada en una colina de 90 metros entre Tiberio y Haifa. Las excavaciones muestran que se trataba de un pueblo sin murallas, lo que demuestra que estaba densamente poblado y que dependían principalmente de la agricultura. La estructura del pueblo estaba compuesta por viviendas adosadas en las partes inferiores de la colina y varios estilos de vivienda con patio. Cuanto más subías, más grandes eran las casas y en lo más alto había una sinagoga. Le pedí a nuestro guía turístico este año que incluyera Kirbet Cana en nuestro recorrido por Galilea y vamos a intentar adaptarlo este año. Si no te has registrado para diciembre y quieres algo como esto por ti mismo, regístrate. Hay información en la cabina de sonido, en la cabina de información. Ahora, en lo más alto, repito, había una sinagoga y debido a la necesidad de espacio para los invitados a una boda, la boda probablemente se llevó a cabo en una de las viviendas con terrazo, en una de las viviendas con patio cerca de la sinagoga, en la parte superior, y eso también explicaría por qué habían vasijas de limpieza ceremoniales cerca de la boda. Ahora bien, sabemos que las celebraciones de las bodas judías a menudo duraban 7 días. Piénsenlo, entonces, cada boda en cierto sentido fue una boda de destino. Debido a que la madre de Jesús fue invitada y Jesús y sus discípulos fueron invitados, es una alta probabilidad de que se tratara de una boda familiar o de un amigo muy cercano a la familia. Y si se dieron cuenta de esto mientras lo leíamos, la fuerte presencia imponente de María en el papel de esta narrativa indica que ella probablemente tuvo algo así como responsabilidades de servicio a los huéspedes o responsabilidades de anfitrión durante toda la celebración. Pero el texto nos dice en el versículo 3 que se acabó el vino. Los comentaristas han dicho que esto se habría convertido en una ridiculez social que habría sido objeto de bromas y burlas durante años. Ahora bien, todos hemos tenido experiencias en las que nos quedamos sin cosas en momentos muy inoportunos, ¿verdad? Escuché una historia una vez cuando era un niño misionero. Crecí en América del Sur, en Brasil, y fue a un internado y mi compañero de cuarto era del norte de Brasil, justo en el borde de la cuenca del Amazonas, y me contó una historia sobre la lluvia que habían tenido allí y que había llovido tan fuerte durante tantos días y que hacía tanto calor y humedad que las paredes comenzaron a tener moho, que todo tenía moho. Nada se secaba, lavaban su ropa y como no tenían aire acondicionado porque no tenían secadoras a gas o secadoras eléctricas, a veces ni siquiera eléctricas y su ropa nunca se secaba. No sé ustedes, pero a mí no me gusta ponerme ropa mojada, solo lo digo. Te puedes imaginar que no les tomó mucho tiempo quedarse sin ropa interior limpia y seca. Y en lugar de usar ropa interior mojada, comenzaron a poner su ropa interior en bandejas para hornear galletas y a hornearlas en el horno. Fruit of the Loom Flambeau, ¿alguien sabe? Tenemos que darles apoyo a los misioneros por ser creativos, ¿verdad? Las circunstancias requirieron que hicieran algo. María también. Ella tenía que hacer algo. Se acabó el vino. María tenía que hacer algo. Ahora, en una cultura de honor y vergüenza que es ajena a nosotros en Occidente, quedarse sin vino trae una gran deshonra a la familia y a la comunidad. Beber vino era parte de la cultura de la celebración judía y el vino era central en los rituales del pacto como Pesaj, Shabbat y los esponsales. El vino era parte de los rituales del pacto cuando había un nuevo pacto. A menudo se usaba como símbolo del nuevo pacto, se bebía el vino. Incluso Jesús la noche antes de ser crucificado usó el vino como símbolo de la nueva alianza con sus discípulos. Esto lo vemos en Mateo 26, 27 al 28. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa porque esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Entonces el vino es símbolo de un nuevo pacto y los nuevos pactos se celebraban con alegría.
Pero ¿qué pasa cuando se acaba el gozo, el vino o el pacto? Puedes imaginar que una celebración de 7 días requeriría mucho vino. Entonces María se entera de que el vino se acabó y acude a Jesús en busca de ayuda. La tradición era que los invitados ayudaran a sufragar el costo de la boda a través de regalos. Entonces, pedirle ayuda a Jesús, quien era un invitado, no era inusual. Sin embargo, las palabras de María a Jesús sugieren que ella cree que Jesús puede hacer algo al respecto. Y no solo cree, sino que espera que Él haga algo al respecto. Hagamos una pausa por un momento. ¿Por qué María creería y esperaría que Jesús, su hijo, pudiera hacer algo al respecto? Como la madre de Jesús, imaginen todos los pensamientos que ella tuvo, todas las cosas que estuvieron en su mente durante los años que Jesús estaba creciendo. ¿Ustedes recuerdan? Antes de que Jesús naciera, que Gabriel la visitó, le dijo que su hijo Jesús, que ahora es un adulto en esta narración, que sería grande, en Lucas 1, 31 al 33, que sería grande, que sería el Hijo del Altísimo, que reinaría sobre Israel y que su reino nunca terminaría. Entonces Jesús crece, trabaja en la construcción o albañilería, en algún momento desaparece en el desierto, regresa proclamando a su ciudad natal en la sinagoga de su ciudad natal, Nazaret, justo al otro lado del valle del Caná, que él, Jesús, era el cumplimiento de las Escrituras. Lo dice públicamente. Juan el Bautista, que era primo cercano de Jesús también, muy conocido por la gente, en Juan capítulo 1, 29, él dice esto acerca de Jesús. Él dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, en las bodas en Caná, Jesús hasta tiene discípulos. Imagínense lo emocionante que hubiera sido todo esto para María, lo que ella llevó en ella por tanto tiempo mirando a Jesús, lo que creyó porque Gabriel le dijo que era verdad. Ahora la gente puede saberlo. La gente pronto verá lo que ella había atesorado y meditado en su corazón. Ella sabía que su hijo Jesús, ella sabía lo que él iba a hacer, que él iba a salvar al mundo y reinar desde el trono de David. Solo tal vez él podría resolver este pequeño problema de la falta de vino. Pero miren cómo Jesús le responde a su madre en el versículo 4. Él dice, apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Solo tengan en cuenta aquí que Jesús no estaba siendo grosero. Su respuesta fue la forma culturalmente apropiada de dirigirse a su madre en público. Entonces cuando Jesús dijo, mi hora aún no ha llegado, ¿a qué hora se refiere Jesús aquí? Bueno, si saltas el versículo 11, el versículo 11 nos dice sobre esta señal milagrosa en Canaán, en Galilea, marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos le creyeron. Entonces el autor Juan nos dice que el tiempo al que Jesús se refiere en cuanto a Jesús revelaría su gloria públicamente, y la gloria de Jesús era el hecho de que Él en verdad era el Hijo de Dios. Bueno, la siguiente escena, y me encanta cómo María en esta escena, como una madre, simplemente ignora la respuesta de su hijo y le dice a los sirvientes que hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga. No creo que esa declaración fuera solo para los sirvientes, pero volveremos a eso más tarde. En el versículo 6 aprendemos que dice, cerca de allí habían 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. En el Antiguo Testamento, en la cultura de la era judía, también en la cultura de la era de Jesús, el lavado ceremonial ocurría antes de entrar al templo o al tabernáculo o sinagoga. Templo, sinagoga antes de ir a adorar o orar o participar en sacrificio. Entonces, el lavado ceremonial, que también se llama purificación ritual, era una práctica que simbolizaba la limpieza del pecado y de la culpa. Solo lo simbolizaba. Era simbólico porque el lavado externo nunca puede eliminar el pecado y la culpa.
El agua utilizada para el lavado ceremonial tenía que ser limpia, fresca y no usarse para nada más. Entonces estas 6 tinajas de piedra utilizadas para el lavado ceremonial se mantuvieron vacías. La cantidad de tinajas en su volumen combinado indica que habría suficiente para llenar los bautismales comunes llamados mikvahs que se usaban para limpieza ceremonial. Hay un par de lugares en las ruinas de Kerbet Kana que podrían ser la mikvah que usaban. Para convertir eso a nuestro entendimiento, esto sería aproximadamente 5 veces la cantidad de agua en una bañera normal. Es mucha agua. Entonces Jesús le dice a los sirvientes que llenen las tinajas. Los sirvientes obedecen, llenan las tinajas vacías con agua limpia. Él les dice que las llenen, lo hacen y ahora es vino nuevo. ¿Cómo sucedió eso? Agustín nos da una perspectiva poética sobre este milagro. Él escribió: el agua miró a su creador y se sonrojó. Luego los sirvientes llevan el vino nuevo que sacaron de los jarrones de limpieza ceremonial al maestro de ceremonia. El maestro de ceremonia es probablemente un anfitrión de bodas profesional. Tiene el don de la hospitalidad y mantiene el flujo de las festividades y el tipo de persona que puede sentir cuando un baile lento está matando el ambiente de la boda. ¿Has estado allí alguna vez? Sabemos por el texto cómo responde el maestro de ceremonias. Él sabe que aquí pasó algo inusual. Él lo ve. Y Juan lo registró de esta manera para que notemos que aquí también sucedió algo inusual. Entonces, ¿cuál fue el propósito de esta señal milagrosa de Jesús convirtiendo el agua en vino? ¿Estaba Jesús simplemente rescatando la fiesta de bodas de una situación social de una ridiculez? ¿O hay más cosas aquí específicamente? El hecho de que el agua se convierta en vino al tercer día apunta a algo o significa algo más. Bueno, la frase del tercer día es una referencia, creo, a acontecimientos que sucedieron en el Antiguo Testamento. Hay muchos versículos diferentes que hacen referencia al tercer día en el Antiguo Testamento, incluido el tercer día de la creación que sí apunta a la resurrección, incluida la historia de Jonás que también apunta a la resurrección. Hay muchos más en las notas del sermón para ustedes. Solo vamos a ver un pasaje, y creo que es el pasaje central que está vinculado al capítulo 2 de Juan y que también hace referencia al tercer día. Ese es el capítulo 19 de Éxodos. En Éxodo capítulo 19 hay 3 referencias con la frase exacta al tercer día. En los escritos antiguos se usaba la repetición para llamar la atención de los lectores. El contexto aquí es que Moisés y los israelitas salieron exactamente 2 meses después de la esclavitud de Egipto. Cruzaron el Mar Rojo, viajaron por el desierto y llegaron al monte Sinaí, que sabemos que es el lugar de la entrega de la ley o de los 10 mandamientos. Y Dios quiere ofrecer a Moisés y a los israelitas en el Sinaí, quiere ofrecerles algo muy, muy especial en relación con Él. Quiere darles un pacto, darles una relación de pacto con Él. Ahora, un pacto es entre 2 partes y es su acuerdo, es su compromiso de cómo va a funcionar una relación. ¿En qué se basará la relación? Ese es el pacto. Y el pacto que Dios está ofreciendo aquí a los israelitas es claramente para su beneficio. Dios los ama y quiere estar con ellos, pero les ofrece un pacto de cómo va a funcionar la relación. Este pacto les da una nueva identidad como pueblo de Dios y esto es muy importante. El nuevo pacto les da una nueva identidad, serían su pueblo elegido, cuidados, amados, valorados y equipados con recursos. Miren de dónde vinieron. Habían sido esclavos en Egipto durante 400 años de esclavitud. ¿Qué efecto tendría eso en su identidad? Estaban atrapados, no veían un futuro, no tenían esperanza. Entonces, después de liberar a los israelitas de esa esclavitud, el Señor Dios les ofreció una relación de pacto que daría como resultado que los israelitas tuvieran una identidad radicalmente nueva. Esto es, en esencia, una vida nueva basada en un nuevo pacto, una vida nueva a través de un nuevo pacto. Y esto es lo que les ofreció la relación de pacto con el Señor Dios. Vemos que en Éxodo 19, 4 al 6, el Señor habló.
Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Acaban de presenciar todo eso menos de 1 o 2 meses antes. ¿Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí? Esa es la descripción que Dios hace de él acercando a los israelitas hacia sí mismo para tener una relación. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Reino de sacerdotes, nación santa. Así que esto es parte de lo que ofrece el pacto del Señor a los israelitas, llevarlos en las águilas, en las alas de águila que te trajeran a mí. El único transporte que los israelitas conocían era llevar ladrillos para el faraón y que Dios los traiga a sí mismo, que lo que significa que los deseaba. Dios me quiere, no es un deseo hiriente, no es un deseo de ser usado por Él. Él me quiere, desea una relación conmigo, ser llamado mi tesoro especial. ¿Te refieres a tesoros especiales, apreciados, valorados, protegidos y guardados? Todo lo que siempre he sido es un esclavo de algo o alguien, solo un objeto para ser usado y tú me llamas tu propio tesoro especial. ¿Qué sería un reino de sacerdotes? Miren, en el antiguo cercano oriente la posición de sacerdote era un alto estatus de personas que tenían todos los beneficios del reino, pero principalmente tenían acceso a la presencia de Dios. Un reino de sacerdotes. Y Dios haría de los esclavos de Egipto una nación santa. Miren, estos eran los descendientes de Jacob. Jacob, cuyo nombre se convirtió en Israel. Aunque Jacob significaba agarrador del talón, es decir, destinado a la esclavitud, él tomaría a los que estaban destinados a la esclavitud y los haría una nación santa apartada para Dios. Eso es lo que Dios les ofrece en el monte Sinaí. Bueno, ¿cómo creen que los israelitas después de 400 años de esclavitud responderían a esa oferta? Pues ponte en su lugar. ¿Cómo responderías tú? Ahora, este pacto desde mi perspectiva suena realmente muy bien, pero ¿funcionó? El pacto del monte Sinaí resultó en que el pueblo de Dios, los israelitas, tuvieran la nueva vida que Dios quería que tuvieran, el Dios que los amó. Es un rotundo no. El pueblo israelita pecó, rompieron el pacto, pecaron en no guardar las estipulaciones del pacto, los mandatos de Dios. No funcionó. Ahora, para conectar el pacto del monte Sinaí con nuestra historia de Juan capítulo 2 y Jesús convirtiendo el agua en vino, cuando ofreció Dios el pacto en el monte Sinaí a Moisés y a los israelitas. Bueno, Éxodo capítulo 19, 16 nos dice al tercer día. Para aclarar más este punto, la frase en el tercer día se usa 3 veces en el pasaje, 3 veces como se usa en Juan capítulo 2. Vemos que en Éxodo 19, 11, Éxodo 19, 15 y Éxodo 19, 16, 3 veces, porque 3 es ¿qué? Suficiente para enfatizar un punto. Así que volvamos a nuestra narrativa de la escasez de vino en Juan capítulo 2, versículo 1, y nuevamente señalando la primera frase, dice en el tercer día, así que ahora sabemos a qué está vinculada la frase en el tercer día en el Antiguo Testamento, y es en el monte Sinaí, el lugar de la entrega de la ley, el lugar de los 10 mandamientos, que Dios le ofreció a los israelitas una relación de nuevo pacto con él, y debido a que los israelitas pecaron, no funcionó. Y no estaba funcionando, así que necesitaban algo nuevo, algo mejor. Pero recuerden que también sabemos que en Juan capítulo 2, 1, la frase al tercer día está vinculada a la resurrección. Vemos que en Lucas 24, 7 termina en el tercer día. Al tercer día resucitaría. Así que tenemos el pacto del monte Sinaí que sucedió el tercer día. Tenemos la resurrección de Jesús al tercer día y tenemos el agua en vino al tercer día. Conectemos eso juntos. Entonces en la boda de Canaán que ocurre al tercer día tenemos el vino que se acabó. Se fue.
se finalizó. Eso significa que el pacto del monte está hecho, o sea, se acabó, se terminó. En el conteo de bodas tenemos tinajas ceremoniales de limpieza que eran para uso externo, para el lavado externo que nunca podrá eliminar el pecado y la culpa. Las ceremonias de la limpieza del Antiguo Testamento fueron la parte inicial de toda la limpieza del Antiguo Testamento, un sistema de sacrificios que nunca podría limpiar a alguien de su pecado y culpa. Fue un lavado externo, fue un sistema de sacrificio que era solo simbólico, nunca podría realmente eliminar el pecado y la culpa. De todo el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento dado en la ley, en el monte Sinaí, Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4 dice esto, dice el autor de Hebreos sobre este sistema. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Entonces es un reconocimiento de que ese sistema era limitado, no podía lograr lo que la humanidad necesitaba para que se cumpliera. Los sacrificios bajo ese sistema se repitieron una otra vez, año tras año, pero nunca podrían proporcionar una limpieza perfecta de aquellos que vinieran a adorar. Si hubiesen podido proporcionar una limpieza perfecta, los sacrificios se habrían detenido porque los adoradores habrían sido purificados una vez para siempre y su sentimiento de culpa habría desaparecido. Pero en lugar de eso, esos sacrificios en realidad les recordaban de sus pecado año tras año, porque no es posible que la sangre de los toros y cabras quitaran el pecado. En nuestra narrativa en Juan capítulo 2, Jesús toma las tinajas vacías que se usan para las limpiezas ceremoniales, para la limpieza externa, las llena con agua y luego cambia el agua en vino nuevo. Aquí estaba Jesús dando a entender que iba a crear un nuevo pacto. Un nuevo pacto iba a comenzar. El antiguo pacto y su ley se acabó. Jesús iba a cumplirla al hacer que el viejo sistema ya no fuera necesario. Le estaba dando al pueblo una nueva manera para que ellos tuvieran una relación con Dios, un nuevo pacto. ¿Y cuándo iba a suceder este nuevo pacto? En el tercer día, en la resurrección de Jesús de entre los muertos. Eso es lo que celebramos hoy. Así que echemos un vistazo a este nuevo pacto que marcó el comienzo de la resurrección de Jesús. ¿Qué tan bueno es este nuevo pacto? ¿Hay alguna diferencia notable con respecto al anterior? ¿Es una manera mejor significativa? Bueno, así es como el maestro de ceremonia de la boda en Caná respondió al vino nuevo. Esto es revelador. En Juan capítulo 2, 9 dice, cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, vino que representa simbólicamente la alianza, sin saber de dónde venía, aunque los sirvientes sí lo sabían, él llamó al esposo y le dijo, el huésped siempre sirve el mejor vino primero y luego cuando todos han tomado, sirve el menos caro y tú has mantenido el mejor hasta ahora. Él es el profesional de bodas. Lo llamó el mejor en comparación con lo antiguo, donde los israelitas pensaban que su ley era tan buena como es, donde en los días de Jesús tenían tanto orgullo en su ley. Aquí Jesús vino y cumplió la ley, la cumplió, la acabó y luego marca el comienzo de un nuevo pacto que es lo mejor, lo llamó lo mejor. Aquí hay un breve resumen en comparación de la relación del antiguo pacto con el nuevo. Hay mucho aquí, puedes encontrar esto en las notas del sermón también, pero señalan un par de cosas. El mediador es Jesús en el nuevo. El sistema de sacrificios se repitió una y otra vez, año tras año. Jesús proporciona un sacrificio único. El sacerdocio era a través del sacerdocio levítico. Antes tenías que pasar por un sacerdote, pero ahora Jesús, como el sumo sacerdote eterno, una vez por todas, llevó su propia sangre al lugar santo, al lugar santísimo, y pagamos por nuestros pecados para que pudiéramos, como reino de sacerdotes, tener acceso a una relación con Dios a través de Jesús que vive dentro de nosotros. La señal del pacto no fue la circuncisión, sino el bautismo del Espíritu Santo. El perdón era un perdón permanente. Permanente.
Siguiente diapositiva, por favor, para mostrar ahora. Esta es más difícil de leer. Pido disculpas por la letra tan pequeña. Pero también nos dio un nuevo corazón y espíritu. Hay un versículo que dice, tenemos paz con Dios en Romanos 5:1, el don del Espíritu Santo y la adopción como hijos de Dios. Esos son todos beneficios del nuevo pacto que Jesús inició. La pregunta es, ¿funcionó? ¿Funcionó? Bueno, la verdad es que se prueba con el tiempo, ¿no? La verdad resiste la prueba del tiempo, así que 30 años después de que Jesús murió alrededor del año 62 después de Cristo, el nuevo pacto todavía está funcionando. Pedro, que había estado con Jesús después de 30 años después de la resurrección, estaba escribiendo a los seguidores de Jesús, lo estaba exhortando, lo estaba animando, lo estaba enseñando y dice eso en 1 de Pedro capítulo 2, 9, 10. Y fíjense aquí en el lenguaje del pacto que él usa para hablar de su identidad. Él dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa. Reconocer ese lenguaje de Éxodo 19 como posesión propia de Dios y como resultado mostrar a otros la bondad de Dios porque Él te llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Una vez no tuviste identidad como pueblo, ahora eres pueblo de Dios. Una vez no recibías misericordia, ahora has recibido la misericordia de Dios. Eso fue 30 años. 60 años después que Jesús murió y resucitó, y el nuevo pacto todavía existe. Tenemos una cita bíblica adicional que no está en nuestra Biblia, pero era de un historiador llamado Josefo Flavio. Esta fue la continuación de la cita que usamos la semana pasada. Él escribió esto alrededor del 93-94 después de Cristo. Dijo, Él, Jesús, era el Cristo. Y cuando Pilato, por sugerencia de los principales hombres entre nosotros, había condenado a Jesús a la cruz, los que lo amaron al principio no lo abandonaron porque se les apareció vivo otra vez al tercer día como el divino. Los profetas habían contado esto y decenas de miles de otras cosas maravillosas que hacían referencia a las cosas que hizo Jesús. Escuchen, en la tribu de los cristianos, llamados así por él, no están extintos en este día. Así que dentro de 60 años seguirá funcionando el pacto real con personas que tienen una relación real con Dios a través de Jesús, a través del pacto que les ofreció. Un avance rápido que hasta hoy, 2000 años después, estoy ante ustedes como un seguidor de Jesús. Celebro con ustedes la resurrección que ocurrió el tercer día. Amigos míos, esto me encanta, este pacto. Me encanta este arreglo donde puedo tener una relación con Dios el Padre a través de Jesús y lo que Él nos ofreció a nosotros. Miren a su alrededor. Hay millones de otros creyentes para quienes este nuevo pacto está funcionando también, que han sido fieles, los que han sido martirizados. La gente va a la muerte porque creen en este nuevo pacto. Usando el lenguaje de Josefo, la tribu de los cristianos todavía está creciendo. Sigue creciendo. Permítame darles algunos pensamientos finales para su consideración y meditación y para su aplicación. La primera es que María les dijo a los sirvientes en la boda, hagan lo que Él les dice. Necesitamos hacer todo lo que Jesús nos dice, como los sirvientes. ¿Por qué? Porque en nuestra obediencia probablemente seamos una parte muy pequeña de Jesús haciendo algo nuevo. Donde Jesús estaba haciendo algo nuevo que involucró a sus siervos y su obediencia fue parte de eso. Nuestra obediencia es parte de que Jesús haga las cosas nuevas también. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Jesús, hace nuevas las cosas. La obediencia a Jesús importa. Segundo, como seguidor de Cristo, ¿está tu identidad basada en el nuevo pacto? ¿Está tu identidad basada en Cristo y lo que Él logró en la cruz y su resurrección? ¿Sabes en la práctica que eres preferido? ¿Que eres escogido? ¿Que eres real sacerdocio? ¿Que eres posesión de Dios? ¿Que eres apartado como santo para Él
y por eso eres capaz de mostrar la bondad de Dios a un mundo oscuro. En tercer lugar, en Mateo 26, 27, 28, Jesús ofrece a los discípulos la copa del vino del nuevo pacto. Les dice, tómenla. Y tuvieron que extender la mano y tomarla. Eso implica elección. Tuvieron que agarrarla por ellos mismos. Fue una elección. Si tú no tienes una relación con Dios basada en el nuevo pacto que Jesús ofrece, tienes que reconocer que tienes pecados que te separan de Dios, que te separan. Y el único que va a librarnos de ese pecado no es nada externo. Nada externo. Ninguna práctica religiosa o ritual puede jamás eliminar el pecado y la culpa. Nada. Lo único que lo hace es la sangre purificadora de Jesucristo que murió y resucitó al tercer día. ¿Cuándo? Al tercer día. Si deseas compartir esta elección del nuevo pacto con el resto del mundo, te animo a que visites nuestras clases de evangelismo. Visita nuestra mesa de evangelismo en la que Bob está ahora mismo. Conozcan a Bob o tengan algunos recursos y herramientas que les ayudarán a prepararse para compartir lo que Jesús ha ofrecido con el resto del mundo. Y cuarto, Él ha resucitado. Y tu respuesta es, ha resucitado en verdad. Acerquémonos en oración. Padre, gracias por tus palabras. Gracias, Dios, por enviarnos a Jesús, el único que verdaderamente puede eliminar el pecado y la culpa. Gracias, porque Jesús era sin pecado y es su impecabilidad la que podía pagar por todos los pecados del mundo y Él pudo pagar por los míos. Y debido a su impecabilidad, Él pudo resucitar entre los muertos. Así que gracias, porque podemos celebrar la resurrección de Jesús que cumplió lo que nada más podría lograr. Y que podemos permanecer en nuestra nueva identidad en Cristo. Que sepamos que somos una persona de especial posesión, que somos tesoro, que somos elegidos, que somos reyes y sacerdotes. Y que anunciemos a Jesús al resto del mundo. Y todo el pueblo de Dios dice, amén.